Y al Señor. El Señor les bendiga, hermanos y hermanas, en esta preciosa noche. Le damos gracias a Dios por su fidelidad, por ese amor incomparable que Él nos tiene a cada uno de nosotros al regalarnos este privilegio de estar en su casa. Dios ha sido bueno y fiel al concedernos esta hermosa oportunidad de que estemos en su casa una vez más. Vamos a tomar una lectura en esta hermosa hora en el capítulo 12 de Hebreos. Vamos a leer esos versículos mientras lo encuentran. Pues le doy gracias al Señor por el privilegio que me concede de poder compartir con ustedes este tiempo. Dios ha sido bueno al regalármelo y darme este privilegio grande. Así es que vamos a leer esos versículos en el capítulo 12, versículo 1 y 2. Y lo vamos a leer honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Bendito Padre que estás en los cielos, en esta hermosa noche te agradecemos por el privilegio que nos regalas al estar en tu casa. Hoy bendecimos tu nombre y te agradecemos por ese cuidado, por esta oportunidad que nos has concedido. Te ruego que tu Espíritu Santo use mi vida, que no sea yo, Dios, sino tú, hablándonos a través de tu palabra. Dame sabiduría, dame esa ciencia, el conocimiento, la unción, todo lo que necesite en esta hora para ser ese instrumento tuyo, Padre, y que todos seamos edificados en esta hermosa noche, te lo pedimos, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor. Pueden tomar asiento. Vamos a titular en esta preciosa noche estos versículos que hemos leído como la vida cristiana. Gloria al Señor. Y vamos a hacer una pequeña comparación como una carrera. Gloria a Dios. Dios en su misericordia nos concede la vida, nos regala, porque es un regalo el que nosotros podamos estar en pie, que tengamos la salud. Pues todos sabemos con esto que ha sucedido en el mundo entero, cuántas vidas habrán partido de este mundo. Algunos tal vez preparados para el encuentro con Dios, otros tal vez no. Otras almas que se perdieron, pero tú y yo tenemos una oportunidad de que esta vida cristiana podamos dar lo mejor de nuestra parte y llegar a ese nivel espiritual más alto que podamos alcanzar. Porque Dios es el mismo, dice la Escritura, de ayer, de ahora y por los siglos de los siglos. Su Espíritu Santo tiene el poder para llenarnos, para depositar en nosotros esa capacidad para poder ser instrumentos en sus manos. El tema que el capítulo 12 nos dice, puesto los ojos en Jesús. ¿Cuántos hemos puesto la mirada en Jesús? Creo que todos. Esa es la razón por la que estamos aquí. Esa es la razón por la que caminamos, por la que vamos en esta carrera, una vida cristiana donde no hay limitantes para nosotros. Los límites los ponemos nosotros. Pero Dios no tiene límites. En Dios no hay escasez. En Dios hay abundancia. En Dios hay todo lo que podamos necesitar para hacer esos instrumentos en sus manos. Por eso esta vida cristiana que llevamos dependerá de nosotros también. Si damos lo mejor, si estamos al más alto nivel, vamos a lograr el objetivo. Porque aquellos que corren quieren ganar. Aquellos que corren quieren llegar a la meta. Y no corren por correr. Algunos dicen, no, es suficiente con que corra, suficiente con participar. Pero ¿qué tal si todos corriéramos? Y si no obtenemos el premio, no ganaríamos la salvación en la vida espiritual. Pero la bendición o la ventaja que hoy tenemos es que Dios, dice la Escritura, que no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor, de dominio propio. O sea que todos podemos. Ahora, los cristianos, la vida cristiana pues es una carrera al final. Y los versículos que hoy hemos leído, como otros versículos de la Biblia, el apóstol Pablo hace cierta comparación. Y los cristianos somos aquellos atletas
que caminamos. ¿Cuántos hijos de Dios hay en este lugar? Creo que todos un día recibimos a Cristo y esperamos dar esos frutos dignos de arrepentimiento, esos frutos que nos ayudarán a llegar al final de esta carrera, porque no solamente algunos corren y comienzan con ánimos, con fuerzas, porque quieren llegar a la meta, pero cuando ya vienen los obstáculos, cuando viene el cansancio, cuando ese cuerpo ya no da lo mejor de sí, no tiene esas fuerzas para seguir caminando, para seguir corriendo, el ser humano se detiene, el ser humano se estanca y está dispuesto a no llegar a la meta, porque ya no soporta, porque ya no aguanta. Pero recordemos que en la vida espiritual hay alguien que prometió estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y Él está en nosotros. El Espíritu Santo está en nosotros, porque Él, desde el momento en que nosotros le recibimos, Él nos sella a través de su Espíritu Santo y nos hace parte de Él. Le pertenecemos a Él. Entonces Él quiere habitar en nosotros, capacitarnos, llenarnos. Ese vaso, esa copa debe rebosar. Nuestras vidas deben fluir, esos ríos de agua viva que deben salir de nosotros, de nuestro interior, y reflejar que esta vida cristiana no es una carga, no es un dolor de cabeza, no es un tropezadero, no es una montaña a la que queremos llegar. Dios ha prometido estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, y su Espíritu Santo nos inyecta esas nuevas fuerzas, esas vitaminas, lo que todo nuestro ser necesita para vencer y llegar al final de nuestras carreras. Aquí podemos ver hermanos de diferentes edades que comenzaron tal vez hace muchos años en el Evangelio, pero al final, ya sea que ellos lleven años, ya sean que otros hayan comenzado, todos vamos en la misma carrera. Y esta carrera de todos nosotros es independiente una de otra. No podemos basarnos en lo que aquel ha corrido, en el esfuerzo que aquel lleva. No podemos confiarnos en ello. Si quieres alcanzar la victoria, recuerda que debes soportar todas las adversidades que puedas enfrentar en la vida. Todo aquello. Aquí las personas cuando quieren correr, cuando quieren desempeñarse en un deporte específico, en algo, pues el entrenamiento o la disciplina, la persistencia, la resistencia, todo lo que puedan desarrollar a favor de ellos para poder obtener y llegar a obtener un premio o llegar a la meta, dependerá de esa disciplina que cada persona tiene en diferentes tipos de deporte, si hacemos esa comparación. Pero también aquí en lo espiritual, cada uno de nosotros, si da lo mejor, lo puede lograr. Pero muchas veces nosotros nos descalificamos. No hemos comenzado cuando de repente, o podríamos decir, es que no voy a poder, es que no voy a alcanzar, es que yo siento que no voy a lograr llegar. Nosotros mismos nos descalificamos sin haber comenzado, sin haber dado el mejor esfuerzo, considerándonos pues que somos incapaces muchas veces. Pero recordemos que si somos cristianos, si somos hijos de Dios, y decimos ese versículo de Filipenses 4:13 que dice: todo lo puedo en Cristo, porque Él me fortalece. ¿Cuántos pueden creer ese versículo? Todos lo creemos, pero la práctica es lo que cuesta, ¿verdad? Decir todo lo puedo en Cristo porque Él me fortalece. Es tener fe, es tener confianza, es despegar, es comenzar. Si todos aquí en determinados momentos de la vida iniciamos nuestros estudios en primer grado, algunos pudimos haber pasado el primer grado, repetirlo 2 veces por falta de, por el descuido, por la asistencia o por diferentes razones, por el cambio de un lugar a otro. Pero en los estudios, en lo secular, cada persona se esfuerza. Los padres les piden a los hijos que se esfuercen, que hagan lo mejor de ellos para ir escalando, para ir creciendo, para no pasar, porque eso a los padres nos molesta ver pues que nuestros hijos no pasen de grado, que se queden en el mismo lugar y que no pasen de lo mismo. En los negocios es igual. Si no pasamos de lo mismo y no hay ganancias, sino pérdidas, eso no tiene una razón para seguirlo manteniendo. En la vida espiritual Dios espera que día a día nosotros sigamos creciendo.
sigamos caminando, sigamos alcanzando esas metas, sigamos obteniendo esos dones, esas virtudes y desarrollando nuestras capacidades, nuestros talentos, porque Dios de eso nos va a pedir cuenta. ¿Qué hicimos con lo que Él nos dio? En esta vida cristiana, que es una carrera, no puedo cambiarme de carril si yo quiero. En la realidad, en un escenario de esos, pues el que va corriendo se mantiene en su carril, el que va a la par de igual manera, y el que va, si yo voy en este lado, yo tengo que ver mi carril y continuar viendo mi blanco perfecto donde yo quiero llegar. El que va a la par no se puede descuidar y pasarse a mi carril, ni tampoco el otro. Todos nosotros vamos en esa carrera. Todos nosotros tenemos una visión clara del camino o del lugar donde queremos terminar nuestra carrera o llegar a nuestra meta. Creo que todos, para nosotros, eso está muy claro. Pero muchas veces en el camino vamos viendo tantos obstáculos, tantas distracciones, tantas cosas que nos detienen, que nos estancan y que nos quieren alejar de Dios. Pero tú y yo elegimos. Dios ya hizo lo que tenía que hacer. Él nos da las capacidades, Él nos da las herramientas, Él nos ha dado la llave de la oración para abrir y tener ese encuentro, tener esa comunicación con Dios. No a veces. El Señor nos dice: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. ¿Cuántos le creemos a Dios? ¿Habrá algo imposible para Dios? La palabra nos dice que no. Y el versículo que hoy hemos leído, antes de eso, en el capítulo 11, hay una cantidad de personajes que sobresalen, que han creído en Dios, que han confiado en Él y que han hecho proezas y cosas grandes. Pero fueron hombres que se disciplinaron, que persistieron, que tenían un enfoque, una razón. Y aunque nosotros tenemos muchas razones quizás para seguir al Señor, y tenemos más clara la palabra a nuestro alcance, y podemos aprender de todos ellos, y no solamente de estos hombres que hicieron el mejor esfuerzo, sino de Jesucristo, que es el blanco perfecto al que nosotros estamos siguiendo. Es la razón por la que estamos aquí. Nosotros debemos estar enfocados en esa meta, a Jesucristo, llegar hasta ahí y valorar el esfuerzo que Él hizo, correspondiendo de la mejor manera al amor que Él nos mostró. El Señor nos dice: acercaos a mí y yo me acercaré a vosotros. Dice la palabra que nosotros le amamos porque Él nos amó primero. Él ya dio su parte, Él ya hizo lo mejor. Y tú y yo vamos caminando en esa carrera, o vamos tropezando continuamente, o nos vamos deteniendo considerando que falta mucho tiempo, o que podríamos estar enfrentando cada uno de nosotros. La Escritura nos dice: por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Imaginen esa cantidad de testigos que a través de las generaciones han pasado, que han estado antes que nosotros. Si ya estuvieran delante de la presencia del Señor, disfrutando de su presencia y de todo, pues estarían esperando que nosotros, que hoy tenemos la palabra a nuestro alcance, demos lo mejor y aprendamos de esos ejemplos que a través de la palabra han quedado para nosotros. Dice Romanos 15:4: porque las cosas que se escribieron antes, para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. ¿Tienen ustedes una esperanza real de llegar un día a la meta? Creo que todos vamos teniendo esa esperanza en aquel que vive y permanece para siempre, porque Él no ha cambiado, Él no miente, Él no falla. Tal vez nosotros decaemos, nos desanimamos. En aquel tiempo, o algunos estadios que fueron creados tenían una forma de herradura, dice la historia, porque aquellos que estaban a su alrededor querían observar la carrera de principio a fin. Y esa era la idea. Tal vez la gente, aquellos que corrían, no se podían distraer, y aquella cantidad de gente representa, como lo que hoy decimos, esa gran nube de testigos. Todos aquellos nos quieren animar,
nos quieren decir que no nos detengamos, que sigamos adelante, que enfrentemos cualquier circunstancia, porque aquel que nos ha llamado no se ha equivocado, ni ha mentido. La gente, si ustedes cuando hemos llegado a alguna participación de nuestros niños cuando estaban chiquitos en los kinderes, hacían algunas carreras y nosotros como padres les gritábamos a nuestros hijos que corrieran. Y aún en algunas competencias, si los niños van gateando, si los niños van caminando, pues nosotros les estamos llamando al otro lado, animándoles para que se esfuercen, para que lleguen a la meta. Así es Dios con cada uno de nosotros. Él nos anima, Él nos llama cada día. Él nos dice, si estamos cargados, pues Él nos dice, venid a mí los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Como quien dice, el Señor que nos ha llamado no nos ha puesto cargas superiores a las que podemos llevar, sino que dice que juntamente con la tentación está la salida para que podamos soportar. O sea que Dios sigue siendo bueno, sigue siendo misericordioso, sigue siendo fiel, sin lugar a dudas. Pero a veces las circunstancias a nuestro alrededor nos detienen. Lo que vemos a nuestro alrededor no es la gente que nos anima, sino aquella gente que muchas veces cuestiona y que puede decir o dictaminar cierto juicio contra nosotros, y lo que hacemos es desanimarnos, estancarnos y decir, bueno, me voy a ir para otro lugar, porque tal vez en otro lugar no hablen de mí, no se fijen de esa manera en mí, no estén viendo que continuamente decaigo y no paso de lo mismo. Recordemos que solo hay uno que tiene ese derecho reservado de juzgar, y es Jesucristo, porque Él es el que nos va a juzgar en aquel día. Si nosotros fuimos aprobados y llegamos a la meta y corrimos y dimos lo mejor de nosotros, Él nos va a recibir. Todos queremos escuchar esas palabras del Señor, que Él nos diga, venid benditos de mi Padre, en lo poco me fuiste fiel, sobre lo mucho te pondré. Todos queremos escuchar eso, pero aquí caminamos a veces o corremos como queremos, y el Señor a través de la palabra ha puesto estatutos, ha puesto algunos preceptos que debemos obedecer. Así como también en estas carreras que se practican en el deporte, hay disciplinas, hay reglamentos que obedecer. Así también nosotros debemos disciplinarnos a través de la palabra y no saber que no podemos ir caminando o corriendo e ir haciendo a un lado al hermano que va más desanimado, sino que el Señor nos manda ayudarle con esas cargas. Primeramente a través de la oración, y si está en nuestras capacidades ayudarle aún más, poderlo hacer. Pero no se nos olvide que esa grande nube que está en derredor, que la Escritura nos dice, son estos hombres de la fe, que no podemos negarnos, que son hombres que sobresalen a través de la historia en la palabra, que para nosotros deben ser gentes que nos dan ese ánimo también, para que nosotros aprendamos y no digamos es que solamente Jesús podía, solamente Él podía llegar. Todos ellos han llegado y han hecho su parte. Ahora tú y yo debemos hacer nuestra parte también, porque un día llegaremos delante de Dios y Él nos va a preguntar, Él me va a preguntar a mí, Agustín, ¿qué hiciste con la vida que te di? ¿Qué hiciste con todo lo que te proveí? ¿Te lo gastaste, lo invertiste, hiciste lo correcto o siempre lo malgastaste? Si recordamos al hijo pródigo, a él le dieron todo. Así es el ser humano. Dios nos da todo y nos gastamos todo lo que Dios nos da. Muchas veces somos malos administradores y después estamos ahí como el hijo pródigo, comiendo aquello que no queríamos. Pero todos tenemos capacidades, todos tenemos inteligencia, todos tenemos esos 5 sentidos para, con la ayuda de Dios, hacer bien las cosas. Por eso en esta carrera, en esta vida cristiana que llevamos, todos nosotros tomaremos decisiones para bien o para mal, a favor o en contra, pero somos nosotros quienes las tomamos. Nosotros debemos pedirle a Dios que nos dé la sabiduría, la inteligencia para hacer las cosas bien. Aquellos grandes creyentes, grandes hombres de Dios que hubieron en tiempos pasados, pues quieren que nosotros también caminemos y nos esforcemos
Si ellos tuvieran la oportunidad de vernos, algunos se sentirían alegres de vernos caminar, de vernos correr en estas sendas de justicia, haciendo el bien. Otros quizás se lamentarían al ver nuestras actitudes, que aún conociendo lo que va a suceder, nosotros seguimos pensando que falta mucho, cuando no sabemos. Podría ser que el Señor ahora nos llame, podría ser que Él venga ahora también. Y por eso hemos escuchado mensajes donde el Señor nos manda a que no estemos tan afanados en estas cosas pasajeras, porque todo esto se acaba. Pero nuestra vida espiritual, nuestra alma, puede terminar en un lugar de tormento, o en un lugar donde Dios quiere que estemos cada uno de nosotros. Hoy en día, pues nosotros debemos dar lo mejor de nuestra parte. Si queremos tener esa fe, o que Dios apruebe lo que nosotros hacemos, debemos practicar su palabra. No hay otra salida. Debemos poner los ojos en Jesús siempre. Por tanto, nosotros también, dice, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Estos hombres no pueden. En las prácticas muchas veces algunos se ponen pesas en los pies, otros diferentes cargas para correr, para practicar, para entrenarse. Pero en lo espiritual no podemos llevar cargas, no podemos ir con pecados en nuestra vida y nuestro ser para entrar al reino de los cielos. Debemos despojarnos de todas esas cosas que nos pueden estorbar. En tiempos anteriores hemos visto algunas presentaciones de los jóvenes que hay una puerta angosta y ellos llevan una carga, llevan una bolsa o algo que representa la cantidad de pecados que uno muchas veces lleva, pero no pueden entrar. No se puede entrar con todas esas cosas que nos afectan, que nos detienen, que nos estancan, que nos alejan de Dios. Debemos despojarnos de todo peso y del pecado que nos asedia. Y dice, corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Dios quiere que vayamos con la seguridad que lo que estamos haciendo lo hacemos para agradar a Dios. Primeramente es para agradarlo a Él. Aquí, delante de su presencia, todos nosotros tenemos la oportunidad de ser instrumentos en sus manos. Hay diferentes privilegios que Dios nos concede, hay diferentes ministerios donde Dios llama al ser humano, pero dependerá de nosotros. Al estudiar la palabra dice que encontramos personajes que enfrentaron dificultades, tribulaciones, tentaciones, pruebas y debilidades como las nuestras. Así es que no podremos decir es que aquellos hombres en realidad sí eran grandes personajes, sí eran hombres de fe. Y nosotros, si nosotros también podemos, porque la Escritura nos dice allá en el Evangelio de San Marcos al final que cosas mayores íbamos a hacer nosotros. Pero ¿por qué no hacemos cosas más grandes? ¿Por qué es que no podemos ver milagros hoy en día como los que se veían en los tiempos de Jesús, los que hicieron aquellos apóstoles? ¿Será que nos falta un poco más de fe? ¿Será que nos falta tener esa intimidad más cercana con nuestro Dios? ¿O que su Espíritu Santo quisiera hacerlas en nosotros, pero nos estamos deteniendo, o no estamos creciendo, o no estamos dando esos frutos que deberíamos de dar? Dios quiere usar nuestras vidas, pero si hay cosas que hay que ordenar, hay que hacerlas, porque las tribulaciones, las dificultades, las tentaciones que puedan venir, lo que el mundo nos ofrece, las ofertas del mundo, lo que el enemigo también nos ofrece, hay muchas áreas en las que sin la ayuda de Dios no vamos a poder vencer. Pero tú y yo, si tenemos a Cristo en nuestros corazones, si tenemos a su Espíritu Santo, si hemos puesto en realidad los ojos en Jesús y sabemos que Él es el autor y el consumador, el que dio todo por nosotros, creo que para nosotros está claro que Jesús lo dio todo por nosotros. Y si Él lo dio todo, debemos creerle, debemos confiar en Él, debemos poner la mirada en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual dice por el gozo
puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Él tiene esa potestad de ofrecernos la salvación. Ahora dependerá de nosotros si queremos despojarnos de aquellas cosas que nos afectan, si queremos quitar o hacer un lado todo aquello que nos estorba. Porque muchas veces yo me he preguntado o he pensado también, ¿por qué Juan y por qué Pedro o por qué aquellos hombres, la sombra de ellos sanaba a los enfermos? ¿Por qué era que el poder de Dios era tan grande a través de su espíritu que era capaz que estos hombres emanaran esa unción poderosa que cambiara a todos aquellos que estaban enfermos a su alrededor? Si el Señor nos dice que cosas mayores haríamos nosotros porque ellos se iban o porque Él se iba, ¿por qué es que nosotros no podemos llegar a ese nivel? ¿O por qué hombres de Dios como Isaías, que cuando hablaba lo que Dios le decía, la lluvia dejaba de caer o aquel fuego descendía del cielo? ¿Por qué sería que estos hombres que la Biblia nos relata pueden hacer esas proezas, esas grandezas, esas maravillas? ¿Será porque creyeron más que nosotros? ¿Será porque ellos eran superiores a nosotros? ¿O por qué será? ¿O será que en nuestra carrera nosotros no vamos preparándonos para crecer un poco más, para anhelar las cosas espirituales aún un poco más que hoy en día? Habrán razones, circunstancias por las que nosotros tal vez no estamos viendo esas experiencias, esos milagros. Habrá tal vez un peso excesivo de aquello que llevamos a nuestro alrededor y por eso no podemos correr con libertad delante de Dios sin dejar todas aquellas cosas de las que no nos queremos despojar, de ese orgullo, de la soberbia, de la altivez, de la vanagloria, porque el Señor nos manda a ser humildes. La humildad, ¿cómo es que Jesús, siendo Dios, siendo Rey de reyes y Señor de señores, es humilde y sencillo de corazón? Un hombre con mansedumbre, con cualidades y capacidades tan poderosas que es capaz de comportarse de esa manera. Y el ser humano muchas veces no se despoja de aquellas cosas que no lo hacen crecer. Pienso en todo el carácter del ser humano en los tiempos finales, donde eso muchas veces nos detiene y no nos permite crecer. Dios quisiera que dejáramos todas esas cosas para que podamos crecer con libertad y de esa manera hacer las cosas bien. Porque el Señor pues sigue siendo bueno. Seguimos viendo acontecimientos en el mundo entero que nos deberían de preocupar. Pero a veces estamos pensando que falta algo de tiempo, porque el Señor a través de la palabra dijo y mencionó de algunas señales de acontecimientos que se iban a desarrollar en estos tiempos. Y nosotros pues tenemos el privilegio de verlos y de aprender de ellos para prepararnos para el encuentro con Dios. Dios quiere que nos demos cuenta que el carácter, dice la Escritura ya en el capítulo 3 de segunda de Timoteo, también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrán hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita, dice la Escritura. Hay tantas cosas que nos pueden estar despojando de aquella bendición que el Señor nos tiene preparado. Habrán tantos obstáculos quizás que nos quieren quitar esa bendición. Ya dijimos que la carne no la habíamos mencionado, pero Satanás y el mundo nos atraen tanto que muchas veces no nos permiten correr
con esa seguridad, con esa libertad, para que Dios nos llene, para que Dios haga de nosotros unos instrumentos poderosos, para que en estos tiempos que vivimos, cuando les prediquemos la palabra a la gente, se vuelva inmediatamente hacia Dios, se vuelva a Dios. Hoy vemos lo que acontece y no sabemos cuánto tiempo vamos a durar. Podría ser que sean días, podrían ser que sean meses o años, pero Dios no quisiera que nos perdiéramos, porque dice la Escritura que Él no quiere que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Si hay un peso excesivo en nosotros, hoy podríamos despojarnos de eso. Si hay una actitud que no es correcta en nosotros, si hay responsabilidades que hemos dejado a un lado porque no nos interesan, cuando sabemos que Dios nos está mandando a ser hombres de Dios, responsables de nuestra vida espiritual, hacer bien las cosas, porque al primero que le vamos a entregar cuentas es a Él en aquel día. Y todos estamos conscientes y sabemos lo que hemos hecho, si estamos caminando en obediencia a Dios o qué estamos haciendo, si estamos jugando. Recordemos que en esta carrera, si jugamos, no llegamos a la meta. Si nos equivocamos, si queremos hacer trampa de igual manera, no llegaremos. Y si llegamos a la meta haciendo trampa, no hay premio, sino que hay descalificación. Y esa descalificación podríamos catalogarla como condenación eterna, si hacemos esa comparación. Todos somos diferentes, o sea, somos iguales delante de Dios, pero ustedes y yo podríamos pensar diferente. Podríamos cambiar de un momento a otro. Podríamos tener revelaciones diferentes a las que Dios nos da. Muchas veces a través de la palabra, en lo que compartimos, a través de ella estamos muchas veces de acuerdo, pero muchas veces pensamos una cosa y de un momento a otro podríamos pensar otra. Porque la Escritura nos dice: engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Pero Dios, que lo conoce, nos recuerda que habrán cosas que si nos están deteniendo, pues debemos dejarlas a un lado. No hay naturaleza pecadora exactamente igual. Todos tenemos diferente escala de pecados en diferentes niveles, pero si todos hemos pecado, estamos destituidos de la gloria de Dios. Porque la Escritura dice: no hay justo ni aun uno, pero Él quiso justificarnos. Él nos limpió, Él nos perdonó. Pero si nosotros nos vamos alejando más de Dios, nos podríamos contaminar más, o podríamos ir en el camino del pecado y ir acumulando en contra de nuestra vida eterna, y esas cargas no las podemos llevar. Hoy es un día importante porque el Señor nos recuerda que todas esas cosas las debemos dejar, porque debemos poner los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de Él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Él, por su misericordia, aún seguimos vivos. Por el amor que Él nos tiene, aún seguimos en pie. Porque dice la Escritura que Él no nos ha pagado conforme a nuestras rebeliones. Si por nuestras rebeliones Él ya hubiera actuado con justicia, desde hace muchos años no existiéramos en este mundo. En el 2004-2005 estaba en una construcción. Estábamos haciendo un pequeño cambio de un techo en la Fabril de Aceites a la altura del paso a desnivel en Soyapango. Mi trabajo era en las ventas, pero en ese momento estaba cubriendo y ayudándole a un compañero de trabajo. Y me mandaron ayudarle. El jefe me dijo: mira, anda a ayudarles porque si no nos van a quitar el trabajo si no ven que hayan más personas en el lugar. Estando arriba, la Duralita estaba en la quinta planta. Estaba en la última planta cambiando ese techo. Y la Duralita solamente tocábamos con los dedos así y se quebraba todo. Todo estaba vulnerable ahí. Y cada polín estaba quizás como a unos 2 metros de distancia o más lejos, y habían tensores en X
Si había uno aquí, el otro estaba casi a mediación de ahí. La cuestión está en que comencé, hice un espacio como de unos 2 metros por 2 metros, lo que hasta donde llegaba a un lado y al otro, agarrado con el arnés. De repente destrabo el arnés y caminé y quería ponerlo más adelante. Cuando sentí, estaba colgado en los tensores, ni cuenta me di. Cuando yo sentí, estaba colgado y esos tensores eran de varillas corrugadas de media y solo se movían así. Yo colgado en los tensores, así allá como a unos 20 metros arriba, y solo veía las gradas de hierro allá abajo donde iba a caer si me soltaba. Y me decía un hermano que estaba por donde allá, mi hermano, no le puedo ayudar. El otro me decía allá por donde mi hermano Antonio, no le puedo ayudar, hermano. Y yo viendo para todos lados y no había, ¿verdad? Solamente Dios podía ayudarme. Para empezar, cuando yo me fui de cabeza, yo ni cuenta me di. Cuando sentí, estaba colgado en cuestión de segundos. Y mi jefe andaba allá abajo con el jefe de mantenimiento y solo se me quedaban viendo. Desde allá de la primera planta y yo en la 5ª planta allá arriba colgado. El Señor me ayudó. De los tensores me pasé al polín que estaba en medio, como a unos 2 metros. De ahí me fui por todo el polín, porque no podía subirme. Si yo quería, me subía hasta el estómago. ¿Y de dónde me agarraba si estaba en el aire ahí? Seguí por todo el polín y llegué hasta una columna y me bajé. Cuando me bajé temblaba todo, pero cuando ellos me vieron que ya me pasé de ahí, ¿verdad? Ya siguieron caminando. Y después me dicen, no era el primero, ya se cayeron 2, me dijeron, y se mataron de ahí. Yo no sabía, ¿verdad? Porque mi trabajo no era ese, pero yo les estaba ayudando a ellos. La cuestión está en que Dios, después de eso, si hablamos del 2005, me ha dado 15 años más. Me ha regalado 15 años más para seguir en esta carrera. En el 2010 tuvimos otro accidente, esto ya lo he compartido con ustedes, donde un autobús nos pasó llevando de frente. Mi compañero, íbamos platicando, un anciano de 60 años que no le gustaba nada con Dios, que decía, si me van a hablar de eso, no me hablen. Si me hablan de trabajo, háblenme, pero si me hablan de Dios, no me hablen nada, porque yo sé en quién he creído. Entonces iba a la par mía, platicando íbamos, y salimos del lugar, estábamos allá por la 27, por la 25 avenida, a la altura del Rosales, pero sobre el Boulevard Venezuela. Estábamos estacionados, nosotros trabajábamos ahí cerca, y él me dijo, vamos a ir a tal lugar. Vamos pues, pero vámonos por aquí, le dije yo, vámonos por este lado. No, me dijo, vámonos por aquí. Vaya, vámonos pues, vámonos por ahí. Entonces, pero el vehículo estaba con el sol que a mediodía en punto, la 1 casi era aproximadamente, y estaba bien caliente esos asientos. Y yo agarré un respaldo que él andaba para meterme por debajo, porque no aguantaba lo caliente que estaba el asiento. Pero en eso habíamos caminado como 3 cuadras o 4 cuadras cuando nos arrolla ese autobús. Íbamos hacia arriba en el Boulevard Venezuela y una 34 nos pasó llevando. La 34 se pasó al carril de nosotros cuando viene hacia abajo, porque el motorista escuchó un ruido y sacó la cabeza, y cuando se dio cuenta iba en el carril de nosotros y nosotros íbamos hacia arriba. Entonces casi la mitad del vehículo se pasó llevando el autobús. Y me decía un amigo de La Palma, de la ferretería, mire, bien raro, me dijo, que cabal casi la forma suya tenía el lado derecho, me dijo. Bien raro, me dijo así. Y el otro señor había quedado el timón del asiento de atrás de la cabina así de topado, desde el tablero hasta la parte de atrás, un espacio así. Al anciano cortado quedó. Cuando lo sacaron era como de 2 metros de largo, dicen. Y era un anciano como de unos 50, de unos 60, y quedó casi de 2 metros de largo, porque todo fue cortado de un solo golpe. La misericordia de Dios, lo que quiero recordarles es que todos tenemos una carrera y Dios tiene un propósito para nuestras vidas y Él quiere realizarlo. Y como han pasado estos hechos, estos acontecimientos en mi vida, lo único que le pido a Dios, que antes de que yo parta de este mundo haya hecho lo que Él me mandó a hacer. No quiero partir de aquí sin haber hecho lo que Él me mandó, pero también
yo debo hacer, si entiendo lo que Él me ha mandado a hacer, debo hacerlo, ¿verdad? Y no estarme haciendo que estoy ignorando lo que Él quiere que yo haga, que me estoy rebelando, que me estoy resistiendo a Él, porque si no, Él llegará el momento en que me llevará si yo no quiero hacer lo que Él me ha mandado. Así es que en esta noche te recuerdo, amigo y hermano, a ustedes que están acá y a aquellos que a través de la plataforma, si Dios ha trazado algo para tu vida, debes hacerlo. Si ustedes y yo estamos aquí es porque Dios ha sido bueno. Ya tuviera 10 años de haber partido, si fue en el 2010, en enero del 2010, el 19 de enero del 2010 fue ese accidente, que no se me olvida. Pasé varios meses para recuperarme. Este brazo no lo podía ni estirar. Tuve que pasar en terapia como 3 meses y pasé varias dificultades para lograr volver a servirle al Señor. Pero Él sigue siendo bueno. Él sigue siendo fiel con nosotros. Él sigue bendiciéndonos. Y hay algo que les contaré en otra oportunidad. Porque Dios, si nosotros somos capaces de ser fiel en lo poco, Él nos da oportunidades de que podamos demostrarle a Él que en realidad la confianza que Él ha puesto en nosotros no será en vano. Porque si estos hombres de fe lo hicieron, ¿por qué nosotros no lo vamos a poder hacer? Él puede, Dios puede, y tú y yo también podemos hacerlo con la ayuda del Señor. Démosle esas palmas al Señor que vive y permanece para siempre. Dios ha sido fiel y bueno, y por eso es que estamos aquí en pie. Llega el momento en que tenemos que orar. Y antes de comenzar esa oración, si alguno tiene una petición y quiere pasarla, habrá un par de minutos mientras termino acá, aunque ya terminé de predicar, pero si tú quieres traer una petición y quieres que oremos por ella, hoy podemos hacerlo. Hoy es la oportunidad, porque Dios ha sido bueno. Y si tú y yo creemos, Dios lo puede hacer. Y la palabra dice que si 2 o más de nosotros nos ponemos de acuerdo en algo y se lo pedimos, Él lo puede hacer. Así es que si tú tienes algo y crees que Dios puede darte una respuesta, hoy en esta noche la puedes traer a este lugar para que oremos por ella. Ahí están mis hermanos que pueden hacerlo, porque debemos estar en sintonía. Yo voy a dirigir la oración y si tú quieres seguirme lo puedes hacer para que veamos un efecto en ella, porque muchas veces uno ora, el otro va por otro lado, otro por otro lado pidiendo su necesidad, pero si nos unimos a través de la oración podemos obtener mejores resultados a través de ella. Vamos a iniciar a través de la oración. Si tú quieres ponerte en pie, si tú quieres arrodillarte o quieres seguir ahí sentado,